Buenos días, alumnos de tercero y secundaria. Bienvenidos a la clase de educación religiosa en esta séptima semana. Vamos a seguir viendo el tema de la Iglesia Católica, pero recuerden que cada vez estamos disgregando poco a poco y en esta vez vamos a ver un poco lo que es su organización y su estructura y la estructura de la Iglesia, ¿no? Un poco la estructura jerárquica, ¿ya? Ahora, te pongo rápidamente un ejemplo y lo ponía casi en el inicio del tema hace dos clases atrás, ¿no? Cuando hablamos de organización y jerarquía, estamos hablando de un orden, ¿ya? En tu casa hay un orden, mamá o papá es el que rige, de acuerdo a eso va dando esto, va siguiendo la hermana mayor, el hermano mayor, y al final tú y después tus hermanitos menores, de acuerdo a cómo esté formada la estructura del hogar. Igual, cuando estábamos en el colegio, también recuerden, había una jerarquía, dirección, sí, lo que es subdirección, coordinación, docentes, tanta, y vas hasta llegar al alumnado en general, ¿no? De igual manera en la sociedad tenemos un presidente, su ministro, tal, igualito. Ahora, vayamos a algo. En cada sociedad va habiendo obviamente ciertos cambios. Entonces, ciertos órdenes pueden ir cambiando en algún momento de la historia. Ahora, la iglesia es una sociedad formada hace 2000 años atrás, a más, ¿no? Una sociedad que permanece casi inamovible en el sentido de su estructura, ¿ya? No es que ha ido evolucionando, ha ido cambiando constantemente, no. Es casi como se inició, así sigue hasta la actualidad. Y no hay ninguna otra sociedad a nivel mundial que mantenga esa estructura, ¿ya? Casi todas las sociedades a nivel mundial han cambiado, han ido cambiando y han ido evolucionando hasta las sociedades que tenemos en la actualidad, ¿ya? Entonces, aquí también no podríamos prejuzgar o darle un juicio de valor a una forma de gobernar que se mantiene a lo largo de la historia. Y porque tiene también una razón teológica, una razón, un mensaje con ello, ¿no? Pero igual, ya el hecho de mantenerse intacta como es tanto tiempo, con sus errores y con sus aciertos, eso dice mucho, ¿ya? Entonces, no juzguemos de que por qué él es todopoderoso, por qué tal cosa, por qué él designa, por qué lo manda de un lado a otro lado. Bueno, son organizaciones, ¿ya? Y son una estructura establecida. Recuerden que cuando hablamos del inicio de la iglesia estamos hablando qué sociedad predominaba, una sociedad monárquica, una sociedad donde había un señor y el señor dominaba sobre todos los demás, así deshacía su antojo. Obviamente, frente a eso la iglesia nace con una cabeza, sí, en este caso pone a un apóstol como cabeza de toda la sociedad, pero no a similitud de esta forma de gobierno, sino al contrario, como guía, como pastor. Y a partir de ahí sigue. ¿Quiénes son los sucesores? En este caso, el que es la cabeza de la iglesia es el Papa, ¿no? Cabeza suprema de la iglesia, título que se le otorga, sucesor del apóstol de Pedro, sumo pontífice, entre otros, ¿no? Ahora, obviamente, el Papa enseña como garantía de la fe común, te dice, a través de encíclicas, a través de cartas, a través de documentos que transmiten su mensaje a los demás, ¿ya? Ese es uno de sus roles principales, muy aparte de guiar toda la iglesia. Obviamente tiene la plenitud de todo lo que es el poder legislativo, judicial y administrativo de toda la Iglesia Católica. Ah, y acá en el Perú, ¿cómo es? El presidente es él, precisamente el, bueno, administrativo vendría a ser, ¿no? Los congresistas son legislativo, los jueces son judicial. Está dividido los poderes casi en toda la sociedad ahora sí, casi no de todo el mundo, no de todo el mundo, pero casi en la mayoría. Pero sin embargo, la iglesia, una sola persona tiene todo este poder. ¿Mm? Pero ¿y por qué? ¿Quién ha sido él? Ojo, vuelvo a decirlo, es una estructura que viene con tantos años de antigüedad, ¿ya? Entonces, por ende, no podríamos prejuzgarlo, ¿ya? ¿Quiénes le siguen? ¿Quiénes están bajo él? Los obispos, ¿ya? Profesor y los cardenales, profesor y los arzobispos. Cardenal, arzobispo son obispos, solo que le van dando, como entre comillas, un grado más o un talante más al cargo que tienen de obispo. Todos ellos son obispos, ¿no? Entonces son los sucesores de los apóstoles, cuidan a la iglesia, continúan su misión. Su misión es precisamente servir al pueblo, servir a su diócesis
tienen jurisdicción, tienen, entre comillas, una jurisdicción que tendrían que gobernar, se podría decir, ¿no? Tendrían que regir, pero no con fines económicos, nada, sobre todo, sino con fines pastorales, ¿no? Con fines de evangelización. Si yo soy obispo de Lima, yo soy encargado de todos los sacerdotes que están en el obispado aquí en Lima. No puede venir el obispo de, no sé, de Arequipa y mandar en mi obispado, no. O sea, yo soy el de acá. Yo soy del Perú, entonces, como yo soy del Perú y en el Perú hay varios obispados, ¿qué me hago? Soy arzobispo. ¿Yo me nombro arzobispo? No, el Papa me nombra arzobispo. Soy obispo, pero el Papa me llama para que sea consejero de él, para que entonces voy allá y ya tengo otro título. ¿Cuál? El de cardenal. Los cardenal son aquellos que están de rojito y están ahí precisamente dando consejos, tratan, supuestamente son los más cercanos al Papa y los que tratan de orientar mejor la iglesia. Luego de eso, pero todos esos cardenales, arzobispos, todos son obispos. El Papa mismo es obispo, su rango principal es obispo de Roma, obispo de la iglesia. Sumo pontífice, todos son títulos honoríficos, pero son obispos, ¿ya? Buscando dar una igualdad, obispo como discípulo, ¿no? Después de eso te vienen los presbíteros. ¿Qué son los presbíteros, profesor? Son los que nosotros llamamos comúnmente como sacerdotes, ¿ya? Un sacerdote tiene una misión, ya no es, por ejemplo, ya no es el sacerdote de todo Lima, ya no es el sacerdote de tal lugar, de Puente Piedra, entonces el sacerdote es un párroco por lo general, un presbítero. Ahora, ahí entre los presbíteros tenemos de dos, se podría decir de dos estilos, ¿no? Los diocesanos y los religiosos. Profesor, ¿pero qué son diferentes? Sí, son diferentes. Los diocesanos pertenecen a una diócesis, no pertenecen a una congregación religiosa, no pertenecen a un grupo determinado, y es por eso que, por ejemplo, tú ves en algunos lugares, de la parroquia tal tiene su casa, su casa parroquial, y en su casa parroquial precisamente vive él con algún otro sacerdote más, o a veces solo él, el mismo párroco, punto. Él rinde cuentas al obispo de, en este caso al obispo de Caraballo, al obispo de Lima, no sé, el central, pero no es que rinde cuentas a un superior, rinde cuentas a otro, no, él rinde cuentas a ellos. Muy distinto con un sacerdote o un presbítero religioso. ¿Por qué? Porque ahí hay puntos rápidos de diferenciar. Primero, que el religioso sí hace tres votos: castidad, pobreza y obediencia. Tres votos a ejemplo de Jesús, a ejemplo de él, presidente, para no acumular riqueza, para no formar familia y para obedecer a donde se le manda. ¿Por qué? Porque ahí sí tiene superiores. Cuando hablamos de religioso, hablamos de una congregación religiosa, sean franciscanos, sean capuchinos, sean, no sé, las distintas salesianos, dominicos, y cada una de esas congregaciones tiene una misión, ¿no? Uno jesuita, por ejemplo, unos son, no sé, destinados a las misiones, otros son los camilos, por ejemplo, tenés una congregación religiosa de padres, pero son dedicados a todo lo que es, ¿cómo se llama? Medicina. Los franciscanos, todo lo que es misión, ¿no? Ir a evangelizar un otro. Los dominicos, todo lo que es oración. O sea, van dando un talante, un punto especial a su carisma, a su sentido y su vocación. Pero ellos viven, esos sacerdotes sí celebran misa y todo, pero viven en comunidad, obedecen a su superior. Si, por ejemplo, yo estoy 10 años en Lima, pero de un momento a otro mi superior viene y me dice, te toca irte a Cusco. No, pero yo me acostumbré acá, tengo amigos. No, tengo que irme a Cusco porque a mi voto de obediencia me voy a Cusco. Ahí puedo estar un mes. Pero si al mes me dicen, no, mira, ¿sabes qué? Te voy a mandar a Iquitos, ya tengo que irme a Iquitos porque es parte de mi sentido de obediencia. Entonces ahí hay una gran diferencia entre los presbíteros o los sacerdotes religiosos y los no religiosos, los diocesanos. ¿Sí? Ahora, ambos también tienen esa misión de transmitir a Dios, de celebrar la Eucaristía, de las confesiones, de saber lo que es el perdón de los pecados. Entonces, pero después de ellos sigue otro, los famosos diáconos. Los diáconos no son sacerdotes, ¿ya? Son personas al servicio de la iglesia, obviamente. Hay dos tipos de diáconos, ¿ya? Los permanentes y los en orden del ministerio. Cuando hablamos en orden del ministerio, estos diáconos son se podría decir, el paso previo a ser sacerdote, a ser ordenado presbítero. Entonces, me preparo por una cantidad de años y luego de eso me nombran diácono, pues estoy 1 o 2 años diácono de acuerdo a mi avance
y de ahí paso y me ordeno sacerdote. Y continúo mi vida de presbítero. Si Dios quiere, puede pasar a ser obispo, y si Dios quiere, puedo subir, ¿no? De acuerdo a los méritos, de acuerdo a cómo también te desenvuelves, ¿no? Pero existen los diáconos permanentes, son personas que nunca van a llegar a ser sacerdotes, pero dan precisamente su entrega, su rol, su labor en favor de la iglesia, como son las lecturas de la palabra, no sé, pueden, pero no celebran misa ni administran la confesión ni nada por el estilo, ni la reconciliación. Pero sí son bien allegados a todo lo que es la iglesia, todo lo que ven preparando esto para la misa y todo eso son los diáconos. Por eso digo, tienes tanto permanentes como los de orden, precisamente los que son en orden al ministerio, ¿no? Y por último tenemos a los laicos. No por último, no quiere decir menos importante. Cuando hablo de los laicos hablamos de todos, ¿ya? Primero de todas las personas que pertenecen a la iglesia. Pero ahí también hay un grupo especial. Entre los laicos también tenemos laicos consagrados. ¿Y quiénes son los laicos consagrados? Tenemos, por ejemplo, las hermanas, o lo que a veces llamamos madres, o lo que llamamos monjas, los hermanos. Por ejemplo, yo conozco una congregación religiosa de hermanos de la Salle, ¿sí? Del cual también fui alumno, que no son sacerdotes, no dan misa, nada de eso, pero ¿cuál es su carisma? Son consagrados, ellos no se casan, ellos no forman familia, igualito que los sacerdotes congregacionales, igual puede ser resignados a distintos lugares de acuerdo a su misión, pero son propiamente, entre comillas, una vía religiosa, ¿no? O lo que llamamos vía religiosa, ¿sí? Entonces tienen un rol distinto y todo, pero están destinados a una misión. Pero también estamos nosotros, los laicos, que sin necesidad de ser consagrados cumplimos una misión fundamental, una misión fundante, que es la de transmitir las enseñanzas de Jesucristo a los demás, ¿ya? Entonces hay una estructura, y no porque en la estructura los laicos estén al último son menos importantes, tienen su rol, tienen su importancia, pero tenemos que aprender a respetar que hay una jerarquía y que también tenemos que no criticar una jerarquía porque recordemos algo y valoremos algo. Es una estructura que tiene años. Y ahí para el hecho que algo se mantenga tantos años, ya te dice lo fuerte que puede ser. Muy bien. ¿Qué ejercicio tienes para hacer con esto? Igualito, vamos a buscar el catecismo de la Iglesia Católica, sea en internet o no, y buscan los siguientes puntos que te doy. Y luego, obviamente, aparte de parafrasear, un poco van viendo las funciones que tiene precisamente el ministerio jerárquico de la Iglesia y lo vas exponiendo. ¿Ya? Lo vas exponiendo ahí, capaz ahí, ¿ya? Todo lo que es el Papa y sus funciones, el obispo y sus funciones, presbítero y sus funciones, diácono y funciones. ¿Sí? Entonces, ese es el primer trabajo. Y el segundo, te estoy dando una organización en blanco, ¿ya? Un esquema en blanco sobre la jerarquía de la iglesia. De acuerdo a todo el contenido que hemos ido viendo, tú vas a ir haciendo una retroinspectación, vas a retraer todo lo que hemos ido viendo, viendo, y vas a poder ubicarte ahí, ¿ya? Vas a poder ubicar ahí lo que es más o menos se te va pidiendo, ¿ya? Fíjate bien, este esquema está hecho, porque yo ya lo elaboré precisamente antes de ponerlo en blanco, yo ya lo elaboré, está hecho precisamente y está desarrollado en base a los textos que hemos visto en las anteriores de lo que es la jerarquía. Sí, un poco para que vayas concientizando lo que es la jerarquía de la iglesia, ¿ya? Bueno, muchachos, esa es toda la clase del día de hoy. No se olviden enviarme las evidencias al nuevo correo, que bueno, ya no es tan nuevo, o en todo caso al WhatsApp en su defecto, ¿sí? Nos vemos hasta la siguiente clase y ya saben, quédate en casa.